Bueno chicos, muy buenos días. Hoy vamos a ver entonces la sesión 4 que habla acerca del propósito del autor en el texto expositivo descriptivo. Vamos a mirar qué propósito tenía ese autor cuando escribió ese texto. Entonces vamos a mirar la diferencia entre propósito y objetivo de un texto. El propósito de un texto es ese sueño inicial que tenía el autor antes de empezar a escribirlo, ¿cierto? Vamos a mirar, por ejemplo, un folleto de campaña para combatir enfermedades digestivas, algo parecido a esto. A usted le entregan, supongamos que a usted le entregan este folleto en Balboa o en una ciudad, donde eso es un folleto que habla acerca de las enfermedades digestivas, cómo prevenirlas. Entonces, ¿cuál es el propósito de esa empresa que hizo ese folleto o de esos médicos que le entregaron ese folleto? Pues simplemente informar, ¿cierto? Darle a usted una información que usted no sabía, que usted conozca algo nuevo. Ese es el propósito de ese texto, de ese folleto. Pero ¿cuál es el objetivo? El objetivo ya no es ese sueño inicial que tenía el autor, eso general, sino que el objetivo tiene que ver más con el tema, es decir, con las enfermedades digestivas. Es decir, que el objetivo viene después del propósito, ¿cierto? Es decir, primero a usted lo informaron y después de que a usted lo informaron, entonces, ¿cuál es el objetivo de ese folleto? Pues evitar casos de enfermedades digestivas, que la gente se cuide más y prevenga futuras enfermedades, ¿cierto? Bueno, allí entonces vamos a mirar en este caso un informe de investigación, por ejemplo, esta tesis, esta secuencia didáctica, ¿cuál es el propósito mío? Sí, yo que soy la autora, cuando la gente lea esto, pues entonces que la gente se informe, informarle a la gente cómo mejoró la comprensión lectora de ustedes, ¿cierto? Y el objetivo es algo ya más específico. Después de que la gente se informe, entonces mi objetivo es dar a conocer el proceso, dar a conocer estas clases, dar a conocer que se hizo un pretest y un posttest, ¿cierto? Dar a conocer todo eso para que muy probablemente futuros profesores también lo puedan aplicar con estudiantes y mejoren su comprensión lectora. Entonces, ¿sí ven que el objetivo va después del propósito y tiene que ver más con el tema específico? Vamos a mirar, por ejemplo, una campaña contra el cigarrillo y las enfermedades respiratorias, que sería esta de acá. Digamos que usted vio en la calle un pendón que habla acerca del cigarrillo, de los peligros y de cómo, de las enfermedades que produce. ¿Cuál será el propósito inicial de la gente que publicó eso? Pues que usted primero se persuada, es decir, persuadir, o sea, que usted se quede mirando y mire, ay no, qué susto eso, qué es eso, ¿cierto? Que usted se impacte, qué miedo esas enfermedades, qué miedo eso que causa, y también informarle a usted de cosas que usted no conocía. Entonces, ese es el propósito de esta campaña, persuadir e informar. Pero ¿cuál es el objetivo? Lograr que muchas personas dejen de fumar. ¿Sí ven que el objetivo entonces va después de que a usted lo informan? Primero lo persuaden, lo informan y ya luego entonces logran que usted deje de fumar. Vamos a mirar otro texto que sea, por ejemplo, recomendaciones para evitar la mala circulación. ¿Cuál es el propósito de ese texto? Todos son expositivos. ¿Por qué expositivos? Porque son científicos, porque exponen, porque le transmiten información. Entonces, ¿cuál es el propósito de este texto? Pues informarlo a usted, darle instrucciones, ¿cierto? Como cuando usted lee una receta de cocina. ¿Cuál es el propósito de esa receta? Informarle e instruirlo a usted. ¿Y cuál es el objetivo? Pues que usted cocine, digamos, un postre, o en este caso, no es una receta, sino que usted prevenga la mala circulación y se cuide. Entonces, esa es la diferencia entre el propósito del texto y el objetivo de un texto de tipo expositivo descriptivo. Ahora vamos a mirar, por ejemplo, si usted hace un cuento, cuando usted hace un cuento, ¿cuál es el propósito inicial suyo del cuento? Pues el propósito cuando usted hace un cuento, entonces usted lo que quiere es que la gente conozca una historia, ¿cierto? Narrar, ¿sí? Narrar, ese sería el propósito, narrar, contar algo. ¿Y cuál sería el objetivo? Pues que la gente
se entretenga más, ¿cierto? Con ese cuento que después de que usted se lo haya narrado y él sepa ese cuento, entonces que esa persona, digamos, se meta en la historia y entienda, si es un cuento de animales, se ponga en el lugar de los animales, se vuelva una persona más solidaria, en fin, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre propósito y objetivo de un texto.